El sol de Zacatecas a mediodía no perdona. No solo quema la piel, cocina el aire, transforma el polvo fino del patio en una nube dorada y sofocante que se pega a la garganta. Era en ese horno a cielo abierto donde me encontraba, con el sudor corriéndome por la frente y mezclándose con las arrugas que mapeaban mis 72 años de vida. El olor a tierra seca y al pino de los tablones que ayudaba a cargar llenaba mis fosas nasales. Cada tablón era un peso muerto, una penitencia que mi espalda, ya encorvada por el tiempo y el trabajo, aceptaba con un gemido silencioso. Antes de contarle cómo una simple frase puede resquebrajar el suelo de una vida entera, una vida como la mía, quiero pedirle una cosa. Si usted cree que toda voz, por más gastada y silenciada que parezca, merece ser escuchada, que las historias más calladas guardan las mayores revoluciones, entonces suscríbase a este canal, porque aquí damos tiempo y espacio para escuchar, y mi historia, se lo aseguro, necesita ser escuchada. Ahora, vuelva conmigo a aquel patio. Pablo, mi yerno, sostenía el otro extremo de la tabla de madera. Él, con sus 40 y pocos años, el pecho henchido y los brazos fuertes de quien trabaja en una oficina pero le gusta parecer un obrero los fines de semana. Ni siquiera me miraba. Sus ojos estaban fijos en la pila de madera que aún necesitábamos mover desde el portón hasta el fondo de la casa. Mis brazos temblaban, no solo por el peso, sino por la humillación menuda y constante de ser útil, pero invisible. La madera áspera me clavaba astillas en las manos que ya habían acunado hijos, amasado tortillas para un ejército y enterrado a un marido. Respiré hondo, intentando encontrar una fuerza que ya no existía en los músculos, pero que quizá aún moraba en la terquedad. Fue cuando él, impaciente, ajustó su agarre y soltó la frase, sin veneno aparente, pero cargada de un desdén que hería más que cualquier grito. «Agarre más firme, doña Beba», dijo, con la voz ahogada por el esfuerzo. «Se está volviendo débil». La frase quedó suspendida en el aire caliente junto con el polvo. «Débil». La palabra resonó dentro de mí, no como una observación, sino como una sentencia. No se trataba de la tabla de madera. Nunca se trató de eso. Se trataba de todo. Se trataba de los platos que yo lavaba sin que nadie lo notara, de la ropa de los nietos que doblaba mientras ellos veían la televisión, de los desayunos que preparaba antes de que saliera el sol para que la casa funcionara. Se trataba de que mi existencia se había convertido en un servicio silencioso, un mueble antiguo que, si un día se rompiera, sería solo una molestia que reemplazar. En ese instante, el tablón en mis manos pareció pesar 1 tonelada, no por su peso físico, sino por el peso de 41 años de matrimonio con un hombre que me veía como su posesión y otros 8 años de viudez, siendo tratada como una carga útil en la casa de mi propia hija. Sentí que algo crujía dentro de mí, no en los huesos, sino en el alma, un chasquido seco, definitivo, como una rama reseca que finalmente se parte. No dije nada, solo asentí con la cabeza, planté los pies en el suelo y usé la última gota de mi fuerza para ayudar a llevar aquel maldito tablón hasta su destino. Pero mientras mis pies se movían, mi mente ya se había detenido. Se había detenido y había empezado a mirar hacia atrás, al largo camino de obediencia y silencio que me había traído hasta allí. Pablo soltó la madera con un golpe sordo, limpiándose las manos en los vaqueros, y se giró para tomar la siguiente. No vio el cambio en mis ojos, nadie lo vio, pero allí, bajo el sol despiadado de Zacatecas, cubierta de polvo y sudor, una revolución silenciosa acababa de ser declarada. Mal sabía él, mal sabía mi hija, mal sabía el mundo, que Genoveva Castillo acababa de agarrar, por última vez, algo que no quería cargar, y que la fuerza que él decía que me faltaba estaba, en realidad, guardándose para el mayor esfuerzo de mi vida, el de levantarme. Para entender el peso de aquella tabla, es preciso entender la mano que la sostenía. Mi nombre es Genoveva Castillo, pero desde niña, en San Miguel del Río, un pueblito que el mapa apenas recuerda señalar, soy solo Beba. Nací en una época en que el destino de una mujer se trazaba incluso antes de que aprendiera a leer su propio nombre. El mío era casarme, tener hijos y servir, y cumplí mi papel con la dedicación de una devota. Me casé con Ernesto Delgado a los 18 años. Era un hombre de pocas palabras y mucha presencia, alto, de hombros anchos, y una mirada que parecía evaluar siempre el valor de las cosas y de las personas. Era un buen proveedor. Nunca nos faltó maíz para las tortillas ni frijoles en la olla, pero el precio del pan era mi silencio.
La casa de Ernesto tenía reglas no escritas, grabadas en el aire, en las paredes de adobe, en la forma en que golpeaba las botas en el felpudo al llegar. La primera regla era: su opinión era la única que importaba. La segunda: mi función era estar de acuerdo. Durante 41 años, mi vida fue un ritual. Despertar antes del sol, encender el fogón de leña, preparar el café cargado que a él le gustaba, con la cantidad exacta de azúcar. Mis manos vivían manchadas de tierra del jardín, de masa de maíz, de jabón para lavar su ropa de trabajo. Amaba a mis hijos, Lidia y Mateo, con una ferocidad que me consumía. Ellos eran mi pequeño pedazo de cielo en aquel universo de obligaciones, pero incluso el amor por ellos estaba moldeado por la presencia de Ernesto. No los mimes demasiado, Beba, decía. Cría hombres, no maricas. Y a Lidia, enséñale a ser una buena esposa. Cuando Ernesto se fue, llevado por una fiebre que los médicos de la ciudad no supieron curar, el sentimiento que me invadió no fue solo el luto, fue un silencio aterrador. La casa, antes llena de su presencia opresiva, quedó vacía. El silencio no era de paz, era de ausencia, ausencia de órdenes, de críticas, de expectativas. Por primera vez en décadas, no sabía qué hacer con mis propias manos cuando no había una tarea que ejecutar para él. Fue Lidia, mi hija, quien decidió mi futuro. Mamá, no puede quedarse sola en esta casa enorme. Es peligroso, y se va a poner triste. Venga a vivir con nosotros a Fresnillo. Los niños la adoran, y a Pablo le gustará tenerla cerca. La propuesta sonaba como cuidado, como amor, y quizá, en el fondo del corazón de Lidia, lo era, pero la realidad se reveló otra. Me mudé a su casa, un dúplex moderno en un barrio nuevo, con un patio que daba más trabajo que todo mi antiguo jardín. Dejé atrás mi rancho, mis gallinas, mis vecinas de toda la vida. Me llevé solo algo de ropa, un portarretratos de mis padres, y la sensación de que estaba, una vez más, cumpliendo un papel que no elegí. La rutina en casa de Lidia era sutilmente diferente, pero fundamentalmente la misma. Seguía despertando temprano. Ahora, para preparar el almuerzo de mis nietos, Santiago y Lucas. Seguía cocinando, pero para el paladar de Pablo, a quien le gustaba la comida menos picante que la de Ernesto. Seguía lavando y planchando, pero la ropa era de marcas que ni conocía. Ya no era la esposa de Ernesto, era la abuela que ayuda, una posición igualmente definida por su utilidad. Lidia trabajaba media jornada en una tienda y vivía ocupada. Pablo salía temprano y llegaba tarde. Me convertí en la administradora silenciosa de aquel hogar. Cuidaba de los niños, de la casa, del jardín, y lo hacía de buen grado, al principio. Era mi familia, pero poco a poco, la ayuda se convirtió en obligación. El por favor se volvió raro. El gracias desapareció. Pablo, en especial, desarrolló una forma de autoridad casual sobre mí. No gritaba como Ernesto. Su opresión era más moderna, más pulida. Estaba en las peticiones que sonaban como órdenes. «Doña Beba, ¿puede buscar mis llaves en el cuarto? Doña Beba, el café hoy está un poco flojo. Doña Beba, los niños necesitan ayuda con la tarea». Yo era Doña Beba, no era mamá, como Lidia a veces me llamaba. No era Beba, como me conocían mis amigas. Era un título de respeto que, en su boca, sonaba como la designación de un cargo, la empleada de la casa, y yo, condicionada por toda una vida a servir, a no crear problemas, a tragar saliva, aceptaba, sonreía, asentía y hacía, hasta el día de las tablas, hasta el sol, el polvo y aquella frase: «Agarre más firme, doña Beba, se está volviendo débil». Allí, en aquella tierra seca, lo entendí. Yo no había dejado la casa de Ernesto, solo me había mudado a una nueva versión de ella, con paredes más nuevas y un capataz más sonriente. Mi viudez no me había liberado, solo me había transferido de dueño. Aquella noche, la cena fue como todas las demás, pero para mí, todo sonaba diferente. El tintineo de los cubiertos en el plato parecía demasiado alto. El zumbido del refrigerador en la cocina era un lamento constante. Me senté a la mesa, un fantasma en mi propio lugar, y observé la escena como si estuviera viendo una obra de teatro por primera vez. Santiago y Lucas, mis nietos, discutían sobre un videojuego, con sus voces agudas y llenas de una energía que yo sentía haber perdido para siempre. Lidia intentaba mediar en la pelea, el cansancio del día de trabajo estampado en su rostro, una arruga de preocupación entre las cejas. Pablo estaba en la cabecera de la mesa,
como un rey en su pequeño castillo, revisando las noticias en el celular con el pulgar, ajeno a todo. Comió la sopa de lentejas que yo había pasado la tarde preparando. No levantó los ojos del aparato, solo tomó la cuchara, la llevó a la boca, masticó y tragó, repetidas veces. No hubo un «está delicioso, doña Beba». No hubo una mirada, un gesto de asentimiento, solo el consumo silencioso de mi tiempo, de mi esfuerzo. «Mamá, ¿no va a comer?», preguntó Lidia notando mi plato intacto. Su voz era genuinamente preocupada, pero era una preocupación superficial, la misma que tendría si se quemara una bombilla de la sala, algo que había que arreglar para que volviera a la normalidad. Forcé una sonrisa. «No tengo hambre, mi hija. El calor de hoy me ha dejado cansada». Pablo finalmente levantó la mirada del celular, pero no hacia mí, hacia Lidia. Se cansó con esas tablas. Le dije que era pesado, pero su madre es terca. Lo dijo como si yo no estuviera allí, como si hablara de una silla que rechina o de un perro viejo. La humillación de la tarde volvió, caliente y amarga, subiendo por mi garganta. Terca. Así era como me veían. No como alguien que intentaba ayudar con todas sus fuerzas, sino como una vieja terca que no conocía sus propios límites. Los límites que ellos, por supuesto, conocían muy bien y se encargaban de recordarme. Me levanté lentamente. «Voy a recostarme un poco». «Con permiso». Nadie protestó. La conversación en la mesa apenas se detuvo. Fui a mi cuarto, una habitación pequeña al fondo de la casa, que antes era un despacho. La ventana daba a la pared del vecino. Era un cuarto sin horizonte, como mi vida. Me senté al borde de la cama, el colchón hundiéndose bajo mi peso. El eco de las palabras de Pablo aún resonaba en mi cabeza. Débil, terca, pero por debajo de ellas, otra voz comenzaba a surgir. Una voz mía, oxidada por el desuso. Susurraba preguntas peligrosas. «¿Hasta cuándo, Beba? ¿Hasta cuándo vas a ser la sombra que sirve a todos y no pertenece a ningún lugar?» Miré alrededor del cuarto. No había casi nada mío allí. Una colcha de ganchillo que yo misma hice, el portarretratos con la foto amarillenta de mis padres y una pequeña imagen de Nuestra Señora de Guadalupe colgada en la pared. El resto eran muebles que Lidia ya no quería en la sala. Una cómoda con el cajón atascado, una lámpara con la pantalla manchada. Era un cuarto de cosas desechadas. Yo era una persona desechada, temporalmente útil. Me quedé allí, en la oscuridad, durante horas. Oí a la familia terminar la cena, el sonido de la televisión en la sala, a los niños siendo acostados, la ducha encendiéndose y apagándose. Oí el silencio de la casa dormida, y en ese silencio, la decisión comenzó a tomar forma. No fue un rayo de inspiración, fue más como la marea subiendo, lenta, implacable, inevitable. Yo no era débil, estaba agotada de cargar pesos que no eran míos, agotada de sonreír cuando quería llorar, de asentir cuando quería gritar, de servir cuando solo quería sentarme y ser. Recordé un pedazo de tierra, un lugar que no visitaba desde hacía años, el rancho de mi padre, en Real de 14, un lugar de polvo y viento, pero que era mío, heredado, olvidado, pero mío. La idea surgió como una chispa tímida en la oscuridad de mi desesperación. Huir. No era huir, era ir al encuentro de algo, de mí misma. Por primera vez en mucho tiempo, un sentimiento que no era resignación ni tristeza se apoderó de mí. Era miedo, sí, un miedo helado que me recorría la espalda. Pero mezclado con el miedo, había algo más, una chispa de esperanza, de posibilidad. La idea de despertar un día y decidir por mí misma si haría café o si solo miraría el sol salir. La idea de ser la dueña de mi propio silencio. Aquella noche, en el cuarto sin horizonte, comencé a trazar un plan para encontrar mi propio horizonte. La decisión, una vez tomada, actuó como un bálsamo en mi alma herida. El cansancio que me había abatido por la tarde dio paso a una energía febril, una claridad de pensamiento que no había experimentado en décadas. Me levanté de la cama y, de puntillas, fui a la cómoda con el cajón atascado. Lo forcé con un tirón firme y cedió con un chasquido que sonó como un disparo en la casa silenciosa. Contuve la respiración, pero nadie se movió. Allí dentro, debajo de unas toallas viejas, estaba mi caja de metal, una antigua lata de galletas, oxidada en los bordes, donde guardaba mis pocos tesoros. La abrí con cuidado. Dentro estaba el dinero de mi modesta pensión de viudedad, que ahorraba mes a mes,
sin saber exactamente para qué. Ahora lo sabía. También estaba el certificado de defunción de Ernesto, la escritura del terreno en real de 14, amarillenta y doblada en 4, y algunas cartas antiguas de mi madre. Esparcí los billetes sobre la cama. Conté y reconté. No era mucho, pero quizá fuera suficiente para empezar. Suficiente para comprar boletos, comida para algunas semanas, tal vez algunas semillas. Mi corazón latía acelerado, una mezcla de pánico y euforia. Mientras miraba aquel pequeño montón de dinero, mi vida pasó ante mis ojos en destellos cortos y dolorosos. Recordé a Ernesto, no enfermo y frágil en su lecho de muerte, sino fuerte e iracundo. Una tarde, había roto accidentalmente una fuente de cerámica que había sido de su madre. Él no me golpeó. La violencia de Ernesto era de otro tipo. Tomó el resto de la vajilla, pieza por pieza, y las arrojó contra la pared de la cocina. «Para que aprendas a valorar las cosas», gritaba, mientras los trozos azules y blancos explotaban a mi alrededor. Yo me quedé encogida en un rincón, temblando, limpiándolo todo después en silencio, con añicos de cerámica y de dignidad esparcidos por el suelo. Tenía 25 años. Recordé a mi propia madre, una mujer dulce, pero que había sido forjada en el mismo molde de la resignación. Cuando yo, una vez, me atreví a quejarme del genio de Ernesto, me miró con una tristeza infinita y dijo: «Hija mía, el matrimonio es una cruz. La mujer decente aguanta, reza y sirve. Esa es nuestra carga y nuestro honor». Ella creía en esas palabras y me enseñó a creerlas también. Recordé una conversación reciente con Pablo. Había hecho mole para la comida del domingo, una receta de mi abuela que llevaba horas preparar. Él lo probó, hizo una mueca y dijo, delante de todos: «Está bueno, doña Beba, pero el del restaurante El Sazón tiene un toque más sofisticado». Lo dijo sin maldad, con la naturalidad de quien evalúa un producto, y volvió a comer, sin darse cuenta de que acababa de transformar horas de mi amor y dedicación en algo inferior, algo que se podía comprar y que, en la comparación, perdía. Cada uno de esos recuerdos era un ladrillo en el muro que me aprisionaba. La frase de Pablo sobre las tablas no había sido la primera piedra, fue solo la que hizo que el muro entero se derrumbara sobre mí, y de los escombros necesitaba salir. Miré la escritura del terreno, Real de 14, un pueblo fantasma en las montañas de San Luis Potosí, que vivía un poco del turismo y de sus leyendas. Mi padre compró ese pedazo de tierra cuando era joven, soñando con construir un rancho para su vejez, pero murió antes, y la tierra quedó allí, olvidada. Ernesto nunca quiso saber de ella. Lugar de polvo y fantasmas, decía. Para mí, ahora, sonaba como un santuario. La rabia que sentí por la tarde, caliente y sofocante, dio paso a una frialdad decidida. No estaba actuando por impulso, estaba actuando por instinto de supervivencia. La Beba que servía, que callaba, que aguantaba, estaba muriendo en ese cuarto. Y para que la otra Beba, la que ni siquiera sabía que existía, pudiera nacer, tenía que partir. Guardé el dinero y los documentos de nuevo en la caja. La decisión estaba sellada, no con rabia, sino con una paz extraña y profunda. No sabía lo que el futuro me deparaba. Probablemente, más trabajo duro, soledad, dificultades que ni siquiera podía imaginar. Pero serían mis dificultades, mis elecciones, mi cansancio. Y eso, en ese momento, era la definición más pura y verdadera de libertad. Los días siguientes fueron un ejercicio de disimulo. Por fuera, era la misma doña Beba de siempre. Me levantaba temprano, preparaba el café, cuidaba de la casa, pero por dentro era una estratega, planeando mi huida con la precisión de un general. Cada acto mío tenía un propósito oculto. Mi primera tarea era conseguir más dinero. La pensión ahorrada era un comienzo, pero sabía que reconstruir cualquier cosa en el terreno abandonado requeriría más. Fue entonces cuando recordé el broche, una pieza de oro y pequeñas turquesas que mi abuela me había dado cuando cumplí 15 años. Era la única joya de valor que poseía. A Ernesto nunca le gustó que la usara. Decía que llamaba la atención. Por eso, estuvo guardada durante décadas en el fondo de mi caja de metal. Una mañana de martes, le dije a Lidia que iría al mercado central a comprar especias. Era una excusa plausible. Ella solo asintió, ya retrasada para el trabajo. No tarde, mamá. Los niños llegan de la escuela a mediodía. Tomé 2 autobuses para llegar al centro de Fresnillo. La ciudad latía con una energía que me asustaba y fascinaba al mismo tiempo. Encontré una pequeña joyería, escondida en una calle lateral.
El dueño era un señor de bigote blanco y gafas en la punta de la nariz. Examinó el broche con una lupa, en silencio. «Es una pieza antigua, de buena calidad», dijo finalmente. «Puedo ofrecerle esta cantidad». La cifra que mencionó hizo que mi corazón se disparara. Era más de lo que esperaba. Vender ese broche era como vender la última reliquia de mi juventud, de la mujer que podría haber sido. Pero la mujer en la que quería convertirme necesitaba ese dinero más que los recuerdos. Cerré el trato, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Salí de la tienda con el dinero guardado en el fondo del bolso, sintiéndome una criminal y una libertadora al mismo tiempo. El siguiente paso era empacar mis cosas. Tenía que ser poco. Lo suficiente para caber en una maleta de mano, para no levantar sospechas. Aparté mi ropa más resistente, 2 faldas gruesas, algunas blusas, un suéter pesado para las noches frías del desierto, mis botas de trabajo más cómodas. Doblé cada prenda con un cuidado ceremonial. No eran solo ropas, eran mi armadura para la nueva vida. Mientras hacía la maleta, escondida debajo de la cama, mis ojos se posaron en los objetos que tendría que dejar atrás, las fotos de mis nietos en la cómoda, la pequeña radio que escuchaba por la noche, la mecedora donde a veces descansaba. Cada objeto era una pequeña ancla que me ataba a esa vida, y necesitaba cortarlas todas. El dolor de la partida era real, pero la necesidad de irme era mayor. No estaba abandonando a mi familia, me estaba rescatando a mí misma. Ellos estarían bien, se tenían los unos a los otros. Yo solo me tenía a mí. La planificación del viaje fue la parte más complicada. No tenía un celular con internet. Tuve que ir a un cibercafé, un lugar ruidoso y lleno de jóvenes, donde me sentí como un pez fuera del agua. Le pedí ayuda a un muchacho para buscar los horarios de autobús de Fresnillo a Matehuala, la ciudad más cercana a Real de 14. Descubrí que había uno que salía a las 5 de la mañana. Perfecto. A esa hora, la casa estaría sumida en el sueño más profundo. Compré el boleto en línea, con el dinero que obtuve del broche. El boleto impreso, doblado y guardado junto a mi corazón, era la prueba concreta de que mi plan era real. Ya no era un sueño, un desahogo silencioso. Era un hecho. La última noche, casi no dormí. El miedo y la emoción libraban una batalla dentro de mi pecho. ¿Y si no lo lograba? ¿Y si el rancho estaba en ruinas irrecuperables? ¿Y si me enfermaba, sola? Las dudas me asaltaban como buitres, pero entonces recordaba el patio, el sol, la voz de Pablo. Y la determinación volvía, más fuerte que el miedo. Fui al cuarto de mis nietos y los observé dormir. Santiago, el mayor, con el rostro sereno. Lucas, acurrucado bajo las sábanas. Besé la frente de cada uno. Un beso de abuela, lleno de amor y de una despedida que ellos no entenderían. Fui al cuarto de Lidia. Ella y Pablo dormían. Por un instante, sentí una punzada de culpa, pero entonces miré el rostro de mi hija y vi las mismas líneas de cansancio que yo cargaba. Ella también estaba atrapada, de una manera diferente. Quizá, con mi partida, ella también podría empezar a liberarse. Volví a mi cuarto. No escribí una nota. Una nota sería una disculpa, y yo no tenía de qué disculparme. Mi partida sería mi carta. La leerían y la entenderían, o no. Ya no era asunto mío. Me senté en la cama, con la maleta a mis pies, y esperé a que el reloj marcara las 4 de la mañana, la hora de mi liberación. La alarma de mi viejo reloj de pulsera vibró suavemente contra mi piel a las 4 de la mañana. La apagué antes de que el primer pitido pudiera resonar en la casa silenciosa. Mis movimientos eran calculados, sigilosos, como los de un ladrón en la oscuridad de la noche. Me vestí en la penumbra, guiada por la memoria. Las botas parecieron hacer un ruido estruendoso en el suelo. Cada crujido de la casa era un grito de alerta para mí. Tomé mi pequeña maleta, el bolso con el dinero y los documentos, y abrí la puerta del cuarto con una lentitud tortuosa. El pasillo estaba oscuro. Solo una rendija de luz de la calle entraba por la ventana de la sala. Caminé de puntillas, el corazón martilleando contra mis costillas, esperando a cada paso que una puerta se abriera, que una voz somnolienta preguntara: «Mamá, ¿a dónde va?». Pero la casa siguió durmiendo, ajena a la revolución que ocurría en sus pasillos. La puerta principal era el último obstáculo. La cerradura era antigua, y siempre hacía un clic fuerte. Giré la llave con una delicadeza que mis manos no solían tener. El clic sonó, para mí, como el chasquido de un látigo. Esperé, inmóvil, durante un largo minuto. Nada. Me deslicé hacia afuera, cerrando la puerta detrás de mí con el máximo cuidado. El aire fresco de la madrugada fue como una bofetada en el rostro, despertándome por completo. Estaba hecho.
Estaba fuera, libre. Las calles de Fresnillo estaban desiertas. Solo algunos perros callejeros y las luces amarillentas de los postes me hacían compañía. Caminé rápidamente hacia la parada de autobús, la maleta golpeando contra mi pierna a cada paso. El miedo todavía estaba allí, pero ahora era un miedo diferente, un miedo emocionante, el miedo a lo desconocido, ya no el miedo a lo conocido. La central de autobuses era un lugar melancólico a esa hora. Pocas personas, la mayoría trabajadores y viajeros solitarios, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Me senté en una banca de plástico duro, abrazada a mi maleta, sintiéndome increíblemente anónima y, por eso mismo, poderosa. Nadie allí sabía quién era yo. Nadie esperaba nada de mí. Era solo una señora mayor esperando un autobús. Cuando el autobús a Matehuala finalmente llegó, roncando y soltando humo, sentí un alivio inmenso. Subí los escalones, entregué mi boleto al conductor somnoliento y busqué un asiento junto a la ventana. A medida que el autobús dejaba la ciudad atrás, vi las luces de Fresnillo volverse pequeñas y distantes, hasta desaparecer por completo. Era el fin de un capítulo largo, de casi una década, que ahora veía como un desvío en mi viaje. El paisaje del otro lado de la ventana comenzó a cambiar con la llegada del alba. El cielo se tiñó de tonos rosa y naranja, revelando un escenario semiárido, salpicado de cactus y arbustos bajos. La tierra era roja, vasta, y parecía extenderse hasta el infinito. Era un paisaje duro, implacable, pero de una belleza honesta. No había nada que esconder allí. Todo estaba expuesto bajo el cielo inmenso. Aquel paisaje era un espejo de mi alma en ese momento, despojada de todo lo superfluo, de todas las máscaras y papeles que había desempeñado. Era solo Beba, una mujer de 72 años, con un poco de dinero en el bolso y una escritura de tierra amarillenta, viajando hacia un futuro incierto. Me dormí por un rato, arrullada por el vaivén del autobús. Cuando desperté, el sol ya estaba alto. El paisaje era aún más desértico. Sentí una punzada de duda. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cambiando una prisión cómoda por una libertad inhóspita? Pero entonces miré mis propias manos, posadas en mi regazo. Eran manos arrugadas, manchadas por la edad, pero eran mías. Por primera vez, sentía que me pertenecían de verdad. No pertenecían a Ernesto, ni a Pablo, ni a Lidia. Eran las manos que iban a construir mi nueva casa, que iban a plantar mi comida, que iban a cuidarme a mí misma. El autobús se detuvo en Matehuala. Desde allí, sabía, tendría que tomar una Willy, una vieja camioneta que servía de taxi colectivo y que era el único transporte para subir la sierra hasta Real de 14. El viaje aún no había terminado, pero la parte más difícil, la de cerrar la puerta detrás de mí, ya había pasado. Respiré hondo el aire seco del altiplano potosino. Olía a polvo y a libertad. El viaje en la Willy fue una aventura en sí misma. La vieja camioneta adaptada traqueteaba por un camino de adoquines que subía la sierra en zigzags vertiginosos. Yo estaba apretujada en la parte trasera, entre una señora con una cesta de gallinas y un joven turista con una mochila más grande que él. En cada curva, el abismo a nuestro lado parecía invitarnos a zambullirnos, pero la vista quitaba el aliento. Las montañas áridas se desplegaban en capas, pintadas en tonos ocre, marrón y gris. El destino final de la Willy era el túnel Ogarrio, la legendaria entrada de Real de 14, un túnel de más de 2 kilómetros, oscuro y estrecho, que atraviesa la montaña. Cuando entramos, la oscuridad fue total. El único sonido era el del motor de la camioneta resonando en las paredes de piedra. Fue como cruzar un portal a otro tiempo, y cuando la luz apareció al final del túnel, fue como nacer de nuevo. Real de 14 me recibió con un silencio majestuoso. Las calles de piedra, las casas de adobe con balcones de hierro forjado, las ruinas de las antiguas minas de plata. Todo parecía detenido en el tiempo. El aire era enrarecido y puro. Me sentí pequeña ante la inmensidad de aquel lugar. Le pregunté a un vendedor de artesanías cómo llegar al terreno de los Castillo. Me miró con curiosidad. ¿Es usted pariente del viejo Inocencio Castillo? Era mi padre, respondí, con la voz un poco temblorosa. El hombre sonrió. Conocí a su padre, un buen hombre. Su tierra queda por allá. Señaló un sendero que salía del pueblo y subía hacia una colina. Pero hace muchos años que nadie va por esos lares. Debe estar todo cubierto de maleza. Le di las gracias y comencé la caminata. La altitud pesaba en mis pulmones y la maleta parecía volverse más pesada a cada paso. El sendero era empinado y pedregoso.
El sol, aunque no tan caliente como el de Fresnillo, era fuerte. Tuve que detenerme varias veces para recuperar el aliento. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegué a la cima de la colina, y allí estaba, el rancho de mi padre. La advertencia del vendedor no me había preparado para la escena. La palabra rancho era una exageración. Lo que había era una pequeña casa de adobe, con el techo parcialmente derrumbado y las ventanas sin vidrios, como ojos vacíos en una calavera. El muro de piedra que rodeaba la propiedad estaba en ruinas en varios puntos. La maleza, alta y seca, cubría casi todo, engullendo lo que un día fue un patio. El viejo portón de madera estaba caído, sujeto por una única bisagra oxidada. Me quedé parada, mirando aquel escenario de abandono. Mi corazón, que había estado tan lleno de esperanza y determinación, se hundió en mi pecho. ¿En qué estaba pensando? Esto no era un santuario, era una ruina, una tarea imposible para una mujer de 72 años. La soledad del lugar era abrumadora. El único sonido era el del viento silbando entre las grietas de la casa en ruinas. Me senté en una piedra, con la maleta a mi lado, y por primera vez desde que salí de la casa de Lidia, sentí ganas de llorar. Un llanto de desesperación, de arrepentimiento. Había cambiado una vida de servidumbre por un montón de escombros. Había huido de una jaula para encontrarme en medio de la nada, sin refugio, sin ayuda, sin nadie. Las dudas volvieron con toda su fuerza. Lidia y Pablo debían estar despertando ahora. Verían mi cuarto vacío. ¿Se preocuparían? ¿Se enojarían? Quizá incluso se sentirían aliviados. Yo era solo una vieja terca que había ido demasiado lejos. Cerré los ojos, sintiendo el sol en mi rostro y el viento en mi cabello. El olor era a tierra, a hierbas salvajes, a polvo. Era un olor a soledad, pero también a pureza. Fue entonces cuando algo llamó mi atención. Cerca de la pared de la casa, obstinada en sobrevivir en medio del matorral, había una planta de bugambilla. Las flores, de un rosa vibrante, estallaban en color contra el marrón del adobe y el gris de las piedras. Mi padre había plantado esa bugambilla. Lo recordé mostrándome el pequeño esqueje, años y años atrás. «Es fuerte, Beba», había dicho. «Aguanta la sequía, el sol fuerte. Cuanto más difícil, más bonita se pone». Miré aquellas flores. Eran una señal, un pequeño milagro de resiliencia en medio de la desolación. No se rindieron, florecieron en el abandono. Respiré hondo. El llanto no vino. En su lugar, una chispa de aquella determinación que había sentido antes se reavivó. Sí, era una ruina. Sí, sería un trabajo monumental. Sí, estaba sola, pero esa ruina era mía. Ese trabajo sería mío, y esa soledad era mi soledad. Me levanté, recogí mi maleta, caminé con paso firme hacia la casa derrumbada, pasando por el portón caído. Pisé mi terreno, la maleza crujió bajo mis pies. Miré la bugambilla y sonreí. «Hola, vieja amiga», susurré. «Parece que las dos somos más fuertes de lo que parecemos. La batalla sería larga, pero por primera vez en mi vida, estaba luchando por mí». El primer día en mi rancho fue un bautismo de realidad. La euforia de la llegada y el simbolismo de la bugambilla dieron paso a la dura necesidad de la supervivencia. La prioridad era tener un lugar mínimamente seguro para pasar la noche. La casa principal era un caso perdido por el momento. El techo derrumbado hacía peligroso quedarse dentro, pero al lado había una pequeña construcción, probablemente un antiguo cobertizo de herramientas o un almacén. El techo de lámina estaba oxidado, pero entero. La puerta de madera estaba atascada, pero parecía sólida. Pasé la primera hora forzando la puerta. Usé una piedra, mi peso, la terquedad que Pablo dijo que tenía. Finalmente, con un chirrido agonizante, la puerta se abrió, revelando un cuarto pequeño y polvoriento, lleno de telarañas y herramientas agrícolas oxidadas. Pero estaba seco y protegido del viento. Sería mi refugio. El resto de la tarde lo dediqué a una limpieza hercúlea. Arrastré hacia afuera un arado roto, costales de yute roídos por el tiempo y una infinidad de otros escombros. Barrí el suelo de tierra apisonada con una rama de árbol, levantando una nube de polvo que me hizo toser durante minutos. Con cada objeto que quitaba, sentía como si estuviera limpiando no solo el cobertizo, sino mi propia vida, desechando lo inútil, lo que estaba roto, lo que solo ocupaba espacio. Cuando el sol comenzó a bajar, tiñendo las montañas de dorado, tenía un espacio limpio, del tamaño de un cuarto pequeño. Extendí en el suelo la colcha de ganchillo que había traído.
Usé mi maleta como almohada. No era cómodo, pero era mío. La segunda prioridad era el agua. Recordé a mi padre hablar de un pozo en la parte trasera de la propiedad. Con la luz del atardecer, fui a buscarlo. Lo encontré cubierto por tablas podridas y maleza. Con cuidado, retiré la cubierta. Miré adentro. La oscuridad era profunda. Dejé caer una pequeña piedra. Tardó unos segundos, pero oí el sonido inconfundible del agua. Ploc. Aquel sonido fue la melodía más dulce que podría haber oído. Había agua. La bomba manual de hierro estaba allí, oxidada y trabada. Me quedé mirándola. El siguiente gran obstáculo. No tenía herramientas adecuadas, ni fuerza para repararla. Por un momento, el desánimo amenazó con volver, pero entonces recordé a Ernesto. Siempre decía que yo no entendía nada de mecánica, que el lugar de una mujer era la cocina. El recuerdo, en lugar de disminuirme, me dio un arrebato de rabia productiva. «Vamos a ver si no entiendo», le murmuré a la bomba oxidada. La examiné de cerca. Vi dónde las partes móviles estaban trabadas por el óxido y la suciedad. Volví al cobertizo y encontré una lata de aceite de máquina, milagrosamente aún con un poco de líquido dentro. Vertí el aceite en las juntas de la bomba. Usé una pequeña barra de hierro que encontré para golpear suavemente, intentando soltar las piezas. Empujé y tiré de la palanca con toda mi fuerza. Nada. Ya casi oscurecía cuando decidí intentarlo una última vez. Coloqué mi cuerpo, usando no solo la fuerza de los brazos, sino el peso de todo el cuerpo. Empujé la palanca hacia abajo con un gruñido. Se movió. 1 milímetro. Intenté de nuevo. Otro milímetro. Continué el movimiento. Hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. Cada movimiento era una protesta de mis músculos, pero la palanca iba cediendo, rechinando como un animal herido. De repente, sentí un cambio. El movimiento se volvió más ligero, y entonces oí un sonido burbujeante viniendo del tubo. Seguí bombeando, ahora con una energía renovada por la esperanza. Y entonces, sucedió. Un hilo de agua lodosa escupió del caño. Continué. El agua se fue aclarando, hasta que un chorro fino y limpio brotó, cayendo sobre las piedras. Caí de rodillas, exhausta y exultante. Puse las manos ahuecadas bajo el agua. Estaba helada, pura. Bebí con avidez. Me lavé la cara sucia de polvo y sudor. Aquella agua era mi primera victoria. Una victoria conquistada con mis propias manos, mi propia terquedad, mi propia fuerza. Esa noche, sentada en la puerta de mi refugio improvisado, comí un trozo de pan y queso que había traído, observando las estrellas aparecer en el cielo más limpio que jamás había visto. El silencio ya no era aterrador. Estaba lleno del sonido del viento y del latido orgulloso de mi propio corazón. Había sobrevivido al primer día. Tenía un techo, aunque precario, y tenía agua. Tenía el comienzo de un hogar. La primera semana fue una sucesión de amaneceres fríos y atardeceres gloriosos, marcados por un trabajo físico tan intenso que no tenía tiempo para sentir lástima de mí misma. Mis días estaban regidos por el sol y las necesidades más básicas: limpiar, reparar, fortalecer. Mi cuerpo, desacostumbrado a tal esfuerzo, protestaba. La espalda me dolía al levantarme por la mañana. Las manos, antes suaves de tanto lavar platos, se volvieron callosas y arañadas. Los músculos de los brazos y las piernas me ardían. Había momentos, a media tarde, en los que necesitaba detenerme, sentarme a la sombra de una pared en ruinas y preguntarme si aguantaría, pero entonces miraba a mi alrededor y veía el progreso, pequeño, pero visible. Comencé limpiando el terreno alrededor de mi refugio. Usé una hoz oxidada que encontré en el cobertizo para cortar la maleza seca. Era un trabajo lento y repetitivo. Con cada golpe, se levantaba una nube de polvo y semillas. Descubrí plantas que no veía desde la infancia. Sentí el olor de hierbas que mi madre usaba para hacer tés. Era como si, al limpiar la tierra, estuviera desenterrando recuerdos. Apilé las piedras de los muros caídos, separando las que podrían reutilizarse. Cada piedra era pesada, una prueba para mi resistencia. Pero con cada piedra que movía, el espacio se abría, el orden comenzaba a surgir del caos. Creé un camino limpio desde mi refugio hasta el pozo. Era un pequeño sendero, pero para mí era una avenida de conquista. Mi dieta era simple. Había traído algunas latas de frijoles, arroz y un poco de harina de maíz. Cocinaba en una fogata que hacía afuera, usando una olla vieja que encontré. Por la noche, la comida sabía a humo y a victoria.
Nunca una simple tortilla con frijoles me había parecido tan sabrosa. Uno de esos días, mientras limpiaba un área cerca de la casa principal, mi azadón golpeó algo duro. Pensé que era otra piedra, pero cuando cavé alrededor, descubrí una pequeña caja de madera, podrida por la humedad. Con cuidado, abrí la tapa. Dentro, envuelto en un trapo, había un juego de pequeñas herramientas de jardinería de mi padre. Un rastrillo, una pala de mano, unas tijeras de podar. Estaban oxidadas, pero la madera de los mangos aún era sólida. Me senté en el suelo, sosteniendo esas herramientas. Recordé a mi padre, su amor por la tierra, sus manos grandes y gentiles cuidando las plantas. Sentí una conexión profunda con él, con ese lugar. Era como si me hubiera dejado ese regalo, sabiendo que un día lo necesitaría. Limpié las herramientas lo mejor que pude. El metal todavía estaba fuerte debajo del óxido. Aquel pequeño hallazgo me dio un nuevo propósito. No solo iba a limpiar el terreno, iba a plantar, iba a devolver la vida a ese lugar. Al final de esa primera semana, estaba exhausta, adolorida, más delgada. Pero cuando miré a mi alrededor, ya no vi solo una ruina. Vi un proyecto. Vi el espacio donde un día habría una huerta. Vi los muros que reconstruiría, piedra por piedra. Vi el potencial. Y lo más importante, cuando me miraba en el pequeño espejo roto que había salvado de la basura, ya no veía a la doña Beba débil. Veía a una mujer con el rostro quemado por el sol, el cabello recogido en un pañuelo polvoriento, los ojos cansados, pero brillantes. Veía a una superviviente. Veía a una constructora. Me veía a mí misma, quizá por primera vez, y esa imagen me daba más fuerza que cualquier descanso. Me estaba reconstruyendo, junto con aquel rancho. Después de una semana aislada, mis provisiones estaban llegando a su fin. Había llegado la hora de enfrentar el mundo exterior, de bajar la montaña e ir al pueblo de Real de 14. La idea me ponía un poco nerviosa. Me había acostumbrado a la soledad, al silencio que solo era roto por el viento y mis propios pensamientos. Me lavé lo mejor que pude con el agua helada del pozo, me puse mi falda menos sucia y me recogí el pelo. El descenso por el sendero fue más fácil que la subida, pero aún así, llegué al pueblo con las piernas temblorosas. La pequeña ciudad parecía aún más mágica a la luz de la mañana. Las calles de piedra brillaban y algunos turistas paseaban, mirando las tiendas de artesanías. Me sentí fuera de lugar, una figura del pasado en medio de esa escena. Mi ropa sencilla, mis manos callosas, mi rostro polvoriento contrastaban con las ropas coloridas y las cámaras de los visitantes. Encontré una pequeña tienda de abarrotes. Abarrotes Don Mateo. El letrero de madera estaba gastado por el tiempo. Empujé la puerta, que se abrió con el sonido de una campanilla. El interior era oscuro y fresco, con olor a granos, queso y jabón. Estantes de madera iban del suelo al techo, repletos de productos. Detrás del mostrador, un hombre de cabello canoso y sonrisa amable limpiaba unos frascos de vidrio. Me miró por encima de las gafas. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla?» Su voz era tranquila y respetuosa. «Buenos días», respondí, un poco tímida. «Necesito algunas cosas. Harina, frijoles, sal, un poco de café». Mientras yo enumeraba los artículos, él los tomaba de los estantes, pesando los granos en una balanza antigua. Se movía con una eficiencia serena. «¿Usted no es de por aquí, verdad?», preguntó, sin ser invasivo. Yo, sí, y no, dudé. Mi padre era Inocencio Castillo. Heredé su rancho, en la colina. Los ojos de don Mateo se iluminaron. Castillo, claro, recuerdo a su padre, un hombre de palabra. Entonces usted es la hija que se mudó a la ciudad grande. Fresnillo no es tan grande, dije, con una pequeña sonrisa. Pero sí, soy yo, Genoveva, o Beba. Mucho gusto, Beba. Yo soy Mateo. Es bueno ver a alguien de la familia de vuelta a la tierra. Pensábamos que el rancho se quedaría abandonado para siempre. Me entregó las compras en una bolsa de lona. ¿Necesitará ayuda para llevar todo eso cuesta arriba? La oferta me tomó por sorpresa. Hacía tanto tiempo que nadie me ofrecía ayuda de forma tan genuina, sin esperar nada a cambio. No, gracias, señor. Me las arreglo. Tengo que acostumbrarme. Él asintió, comprensivo. Como quiera. Pero si necesita algo, lo que sea, no dude en buscarme. Herramientas, consejos o solo un poco de conversación. Pagué las compras y, cuando estaba saliendo, añadió, si se va a quedar allá, va a necesitar unas gallinas. Unos huevos frescos por la mañana hacen toda la diferencia. Conozco a un muchacho que vende unas ponedoras buenas y baratas.
Le di las gracias, con el corazón reconfortado por aquella amabilidad inesperada. Ese breve encuentro con don Mateo fue más importante de lo que él podría imaginar. No me trató como a una vieja frágil y sin juicio. Me vio como la hija de Inocencio Castillo, como alguien que estaba retomando lo que era suyo. Me ofreció ayuda, pero respetó mi independencia. Me dio un consejo práctico, tratando mi proyecto de vida como algo serio y viable. La subida de vuelta, con el peso extra de las compras, fue brutal. Tuve que detenerme innumerables veces, pero mi espíritu estaba ligero. Aquel pequeño acto de bondad me dio un nuevo ánimo. No estaba completamente sola. Había una comunidad allí abajo, y quizá, con el tiempo, podría formar parte de ella. Llegué al rancho al atardecer, exhausta, pero con la bolsa de compras y una semilla de esperanza plantada en el corazón. Guardé la comida en mi refugio y, por primera vez, sentí que aquel lugar podría, de hecho, convertirse en un hogar. El consejo de don Mateo sobre las gallinas se quedó en mi cabeza. Sí, necesitaba gallinas. Necesitaba vida, rutina, huevos frescos por la mañana. La idea me hizo sonreír. Mi pequeño rancho estaba empezando a tomar forma, no solo en mis manos, sino también en mi imaginación. Mientras yo luchaba con la tierra y la soledad en Real de 14, la casa en Fresnillo despertaba a mi ausencia. Fue Lidia quien lo notó primero. Se levantó, esperando encontrar el olor a café recién hecho en la cocina, como todas las mañanas, pero la casa estaba silenciosa y la cafetera fría. «¿Mamá?», llamó, con voz somnolienta. Sin respuesta, fue a mi cuarto. La puerta estaba entreabierta. La cama, tendida de una forma en que yo nunca la dejaba. El armario, con la puerta ligeramente abierta, revelando espacios vacíos. Fue entonces cuando el pánico comenzó a instalarse. «Pablo, despierta», sacudió a su marido. «Mi mamá no está en casa». Pablo refunfuñó, dándose la vuelta en la cama. «Habrá ido a misa temprano, Lidia. No exageres. Su cama está hecha, Pablo, y falta algo de ropa. Su maleta de mano no está aquí». La voz de Lidia subió una octava, rozando la histeria. Eso hizo que Pablo se sentara. La tranquilidad de la mañana del sábado se había roto. Juntos, buscaron por la casa. Ninguna nota, ninguna pista. Lidia comenzó a llorar, un llanto de confusión y miedo. ¿Qué pasó? ¿Se habrá sentido mal en la calle? ¿Alguien se la habrá llevado? Pablo, siempre práctico, intentaba calmar la situación, pero su impaciencia era evidente. «Tranquila, mujer. Pensemos. ¿Dijo algo ayer? ¿Parecía rara?» Lidia sorbió por la nariz, intentando recordar. «No, la de siempre. Estaba callada en la cena. Dijo que estaba cansada por lo de las tablas». La mención de las tablas hizo que Pablo frunciera el ceño. Una punzada de culpa lo alcanzó, aunque no sabía exactamente por qué. La preocupación inicial de Lidia pronto comenzó a mezclarse con otro sentimiento, la irritación. ¿Cómo podía su madre hacer eso? ¿Desaparecer sin avisar? ¿Sin pensar en ellos, en los niños? ¿Quién haría la comida? ¿Quién recogería a los niños del fútbol más tarde? La ausencia de su madre no era solo un vacío emocional, era un agujero en la logística de la casa. Llamaron a los pocos parientes que teníamos. Nadie sabía nada. Con cada llamada, el misterio se profundizaba y la rabia de Lidia crecía. «Esto es una irresponsabilidad. Una señora de su edad. Desaparecer así. ¿Qué va a pensar la gente de nosotros? ¿Que no la cuidamos bien?» La preocupación por su propia imagen se mezclaba con el miedo genuino. Pablo, por su parte, estaba más ofendido que preocupado. Para él, la partida de su suegra era una afrenta personal, una ruptura de un acuerdo no dicho. Él y Lidia la habían acogido, le habían dado un techo. A cambio, ella ayudaba. Era un arreglo que, en su cabeza, beneficiaba a todos. Su partida era, en cierto modo, una ingratitud. «Va a volver», dijo, con una convicción forzada. «Debe haber ido a visitar a alguna amiga vieja y se olvidó de avisar. Tu madre a veces tiene la cabeza en las nubes». La forma en que hablaba de ella, como si fuera una niña problemática, solo aumentaba la desesperación de Lidia. El día pasó en un estado de ansiedad y acusaciones veladas. La casa, sin mi presencia silenciosa y organizadora, parecía un caos. El desayuno fue improvisado, el almuerzo fue un sándwich. Los niños, sintiendo la tensión, estaban más inquietos de lo normal. Fue solo por la noche, cuando el cansancio y la falta de respuestas se volvieron insoportables, que Lidia tuvo un recuerdo. Estaba ordenando unos papeles viejos y recordó una conversación, años atrás, sobre una tierra que había pertenecido a su abuelo, en un lugar con un nombre extraño,
Un pueblo fantasma. Real de 14, dijo en voz alta. Pablo la miró, sin entender. ¿Y eso qué? El abuelo Inocencio tenía una tierra allí. Mamá la heredó. Hablaba de eso cuando yo era niña, pero después de que se casó con papá, nunca más tocó el tema. Él odiaba ese lugar. Una luz se encendió en los ojos de Pablo, no de comprensión, sino de indignación. ¿Crees que se fue para allá? ¿Sola? ¿A ese fin del mundo? ¿Se volvió loca del todo? La posibilidad, antes impensable, ahora parecía la única explicación lógica para la desaparición y la falta de contacto. No era un secuestro, ni un accidente, era una fuga, y esa constatación era de alguna manera mucho peor. Significaba que mi partida había sido una elección, un acto de voluntad propia, un rechazo a ellos y a la vida que yo llevaba allí. La preocupación de Lidia se transformó en una furia fría, la ingratitud, la irresponsabilidad, la locura. No podía entenderlo. ¿Por qué? ¿Acaso no tenían una buena vida? ¿No cuidaba ella de su madre? Esa noche, en Fresnillo, no durmieron bien. Mi ausencia había dejado de ser un misterio para convertirse en una acusación silenciosa, y no les gustaba nada lo que esa acusación decía sobre ellos. Mientras la tormenta emocional se formaba en Fresnillo, yo enfrentaba desafíos más concretos. El cobertizo me protegía del viento, pero el techo de lámina tenía pequeños agujeros que, con la lluvia, se convertirían en un problema. Repararlo se convirtió en mi nueva obsesión. Examiné el techo desde abajo, marcando con un trozo de carbón los puntos de luz que indicaban los agujeros. Luego, con una escalera precaria que encontré, subí para mirar desde arriba. La lámina estaba cubierta de óxido y hojas secas. Limpié todo con una escoba improvisada. Los agujeros eran pequeños, causados por la corrosión. No tenía material para soldar o remendar. Necesitaba una solución creativa. Recordé una técnica que los trabajadores del campo usaban para tapar agujeros en cubos y canaletas, una mezcla de brea y tela. No tenía brea, pero, hurgando en los escombros de la casa principal, encontré unas latas de pintura viejas y resecas. En una de ellas había un resto de pintura asfáltica, usada para impermeabilizar. Estaba dura como una piedra. Pasé un día entero intentando recuperar ese material. Coloqué la lata cerca de mi fogata, con cuidado, para que el calor ablandara la pintura sin incendiarla. El humo negro y el olor fuerte eran terribles, pero perseveré. Poco a poco, la pintura se fue convirtiendo en una pasta espesa y pegajosa. Para la tela, usé uno de mis vestidos viejos, uno que ya estaba roto y manchado. Lo corté en pequeños cuadrados. Con la pasta de pintura caliente y una espátula oxidada, comencé el trabajo. Subí al techo de nuevo, aplicando una capa de la pasta, cubriéndola con un trozo de tela, y luego aplicando otra capa por encima. Era un trabajo sucio, meticuloso. El sol pegaba en el techo de metal, volviendo la superficie caliente como una plancha. El olor de la pintura me mareaba, pero con cada agujero que tapaba, sentía una ola de satisfacción. No estaba solo reparando un techo, estaba aprendiendo a resolver problemas con los recursos que tenía. Me estaba volviendo autosuficiente de una forma que nunca imaginé posible. Ernesto siempre llamaba a alguien para arreglar la más mínima gotera. Pablo, con su sueldo, simplemente compraba uno nuevo. Yo no. Yo estaba reparando, reciclando, dando un nuevo uso a lo que se consideraba basura. Cuando terminé, al final del segundo día de trabajo, el techo estaba cubierto de parches negros e irregulares. Era feo, pero funcional. Miraba mi obra maestra improvisada con un orgullo inmenso. Esa noche, una lluvia fina comenzó a caer, la primera desde que había llegado. Corría dentro de mi refugio, con el corazón encogido de ansiedad. Me senté en la oscuridad, escuchando el sonido de las gotas en el techo de lámina. Era un sonido reconfortante, un tamborileo constante. Esperé, conteniendo la respiración, por cualquier señal de gotera, pero el interior permaneció seco. Mis parches improvisados estaban funcionando. Me acosté en mi colcha, escuchando la lluvia, y una sonrisa se extendió por mi rostro. Tenía un techo que no goteaba, un techo que yo misma había reparado. Aquel sonido de lluvia en un techo seguro era el sonido de mi independencia. Este pequeño triunfo me dio confianza para enfrentar el siguiente gran desafío, la casa principal. Sabía que no podría reconstruirla sola de la noche a la mañana, pero quizá podría empezar por un cuarto. Limpiar los escombros, reparar una pared, tal vez incluso intentar rehacer una parte del techo con las tejas que se pudieran salvar. El trabajo en el techo me había enseñado una lección valiosa. Lo importante
No era tener todas las herramientas o todo el conocimiento. Lo importante era tener la voluntad de intentarlo, de mirar un problema y, en lugar de ver un obstáculo insuperable, ver una oportunidad de aprender y de crear. Y voluntad, descubrí, me sobraba. Una tarde, mientras descansaba del trabajo pesado de quitar los escombros de uno de los cuartos de la casa, mi mente divagó hacia el pasado, no a las grandes humillaciones, sino a un momento específico, un pequeño acto de rebelión que fracasó miserablemente. Debía tener unos 35 años. Lidia era una adolescente. Ernesto había decidido, de un momento a otro, que pasaríamos el fin de semana en la casa de un primo suyo, en un rancho a 2 horas de distancia. Yo detestaba ir allí. La esposa del primo era una mujer crítica, que inspeccionaba mi casa y mi ropa con una mirada de superioridad, y Ernesto siempre bebía demasiado con su primo, volviéndose aún más autoritario y desagradable. Aquel viernes estaba particularmente cansada. Había pasado la semana haciendo conservas de durazno y me dolía la espalda. Lo último que quería era pasar 2 días sonriendo falsamente y sirviendo a hombres borrachos. Entonces hice algo que nunca había hecho antes. Dije, no. «Ernesto», comencé con voz baja, mientras él se preparaba para salir. «No me siento bien. Estoy muy cansada. Creo que es mejor que no vayamos este fin de semana». Él dejó lo que estaba haciendo y se giró hacia mí lentamente. Su rostro no mostraba rabia, sino una incredulidad helada, como si yo hubiera empezado a hablar en otro idioma. «¿Qué dijiste?», preguntó con calma. Repetí, un poco más firme. «No quiero ir. Estoy agotada». Se acercó a mí. No levantó la mano. No gritó. Solo se quedó parado frente a mí, su presencia masiva llenando la cocina. «Beba», dijo, con voz baja y cortante. «Vamos a ir». Yo lo decidí. «Haz las maletas». Lo miré a los ojos, buscando alguna señal de compasión. No había ninguna, solo la certeza inquebrantable de su propia autoridad. Sentí que mis fuerzas flaqueaban. La pequeña llama de rebeldía se apagó, sofocada por la costumbre, por el miedo. Bajé la cabeza. «Sí, Ernesto», susurré. Fui al cuarto e hice las maletas, las lágrimas de frustración corriendo silenciosamente por mi rostro. Lidia entró al cuarto y me vio llorando. «¿Qué pasa, mamá?» «Nada, mi hija. Es solo el cansancio. Fuimos al rancho del primo. El fin de semana fue exactamente como había previsto. Agotador, humillante. Y yo sonreí, serví y aguanté, como siempre». Recordar ese episodio allí, sentada en el polvo de mi propio terreno, fue doloroso, pero también esclarecedor. En esa época, no tenía a dónde ir. Mi identidad estaba completamente ligada a ser la esposa de Ernesto, la madre de Lidia y Mateo. Decirle no era como intentar arrancarme un pedazo de mí misma. No tenía la fuerza, ni los recursos, ni siquiera la imaginación para concebir una vida fuera de esa estructura. Ahora era diferente. La mujer sentada en esos escombros no era la misma de aquella cocina. Había dicho no, de una forma mucho más definitiva, no con palabras, sino con una puerta cerrada y un boleto de autobús. Y esta vez tenía un lugar a donde ir, un lugar que, incluso en ruinas, era mío. La diferencia no estaba en la fuerza física. Yo era, objetivamente, más débil que a los 35 años. La diferencia estaba en mi percepción de mí misma. Ya no era solo una esposa o una abuela, era Genoveva. Y Genoveva estaba construyendo su propio techo, encontrando su propia agua, decidiendo su propio destino. El recuerdo de aquella derrota antigua no me entristeció. Al contrario, me mostró lo lejos que había llegado. Validó la dureza de mi viaje actual. Cada piedra que movía, cada clavo que martillaba, era una respuesta a aquel Ernesto del pasado, a aquel sistema que me aplastó. Era la prueba de que mi voluntad, antes tan frágil, había encontrado finalmente un suelo fértil para echar raíces y crecer. Me levanté, sacudí el polvo de mi falda y volví al trabajo, sintiéndome más fuerte que nunca. Los meses fueron pasando, y la vida en el rancho comenzó a encontrar su propio ritmo, una rutina simple y gratificante que contrastaba con la complejidad ansiosa de mi vida anterior. Siguiendo el consejo de don Mateo, compré 5 gallinas y un gallo. Les construí un gallinero improvisado con madera vieja y tela metálica que encontré. Todas las mañanas, el canto del gallo me despertaba incluso antes que el sol. Salía de mi refugio, respiraba el aire puro y helado de la montaña, e iba a recoger los huevos. Encontrar esos huevos tibios en el nido era un pequeño milagro diario,
un regalo de la tierra y de mi trabajo. Con las herramientas de mi padre, comencé mi huerta. Cavé la tierra dura, quité las piedras, la aboné con el estiércol de las gallinas, sembré semillas que compré en Matehuala, maíz, frijol, calabaza, chiles y tomates. Cuidar de esa huerta se convirtió en mi meditación. Regar las plantas, arrancar la maleza, observar los primeros brotes verdes rasgando la tierra, era un diálogo silencioso con la naturaleza. Yo le daba mi cuidado, y la tierra me prometía alimento. Hice progresos en la casa principal. Logré limpiar completamente uno de los cuartos. Usé una mezcla de barro, agua y paja, adobe, para reparar los agujeros en las paredes, una técnica que había visto usar a mi padre cuando era niña. No quedó perfecto, pero las paredes quedaron sólidas de nuevo. La sensación de pasar la mano por una pared que yo misma había remendado era indescriptible. Me mudé del cobertizo a este cuarto. Era más grande, más luminoso. Hice una cama sencilla con tablas de madera y llené un costal de yute con pasto seco para que sirviera de colchón. Era la cama más dura en la que había dormido, y la mejor, porque era mía. Mis idas al pueblo se volvieron más frecuentes. Ya no me sentía una extraña. Don Mateo siempre me recibía con una sonrisa y una pregunta sobre el progreso del rancho. La gente comenzó a saludarme en la calle. «Buenos días, doña Beba». Me llamaban por mi nombre, no por un cargo, y había un tono de respeto en sus voces. La noticia de la señora de la ciudad que está reconstruyendo el rancho de los Castillos sola se había extendido. Para algunos, era una loca, para otros, una curiosidad, pero para muchos, era una inspiración. La soledad seguía siendo mi compañera constante, pero había cambiado de carácter. Ya no era una soledad de abandono, sino una soledad de elección. Había una paz inmensa en pasar el día entero sin decir una palabra, solo escuchando el sonido del viento, el cacareo de las gallinas, el ruido de mis propias herramientas. Descubrí pequeños placeres que la vida en la ciudad me había robado. El sabor de un tomate recién cosechado, todavía tibio por el sol. La vista del atardecer pintando el cielo de colores imposibles. El olor de la tierra después de una lluvia rara. La sensación de agotamiento físico al final del día, sabiendo que cada músculo adolorido era el resultado de un trabajo constructivo, de un esfuerzo por crear, no solo por servir. Aún pensaba en mi familia en Fresnillo. Extrañaba a mis nietos. A veces, por la noche, me invadía una ola de culpa. Pero entonces miraba mi pequeño mundo, mi cuarto, mi huerta, mis gallinas, y sabía que no podría volver, no a la vida de antes. Estaba forjando una nueva existencia, moldeada por mis propias manos, en armonía con la tierra y con mi propio corazón. Ya no era un fantasma en la casa de otra persona, era la reina de mi pequeño reino de adobe y polvo, y nunca en mi vida me había sentido tan real, tan viva. En Fresnillo, la rabia de Lidia dio paso a una ansiedad carcomiente. Las semanas se convirtieron en meses, y no había ninguna noticia mía. La teoría de que estaba en Real de 14 era la única que tenía sentido, pero la falta de contacto era torturante. Lidia intentó llamarme. El teléfono de mi antigua casa en San Miguel del Río, que nunca cancelé, solo sonaba. No tenía un número de teléfono para el rancho, ni sabía si existía uno. Real de 14 parecía estar en otro planeta. La vida sin mí resultó más difícil de lo que imaginaba. No era solo el trabajo doméstico, que ahora recaía sobre ella y una empleada por días que tuvieron que contratar. Era el vacío. La presencia silenciosa que antes apenas notaba, ahora era una ausencia clamorosa. La casa parecía menos un hogar. Pablo, por otro lado, manejaba la situación con una terquedad irritada. Si se quiso ir, que se quede allá. Es demasiado orgullosa para llamar y admitir que cometió un error. Pronto se le acabará el dinero y volverá con el rabo entre las piernas. Pero yo no volvía, y el silencio comenzó a corroer su certeza. Un día, Lidia estaba ordenando el antiguo cuarto de su madre, mi cuarto, y encontró la caja de metal vacía, excepto por algunas cartas antiguas. El dinero de la pensión no estaba allí. También notó que el broche de turquesa de la abuela, la única joya de valor, había desaparecido. La constatación la golpeó como un puñetazo. Su madre no había huido en un impulso de locura, lo había planeado. Había ahorrado dinero, vendido una herencia familiar. Aquello no era un capricho, era un proyecto, y esa revelación dolió más que cualquier otra cosa. Dolió porque mostraba la profundidad de mi infelicidad, una infelicidad que ella, como hija, nunca había percibido. O quizá, en el fondo,
Nunca quiso percibir. La culpa comenzó a instalarse. Recordó todas las veces que le pidió algo a su madre sin decir, por favor, todas las comidas que comió sin agradecer. El día de las tablas, la forma en que Pablo me habló y su propio silencio, su complicidad pasiva. Tenemos que ir allá, le dijo a Pablo esa noche. Su voz ya no era de rabia, sino de una urgencia desesperada. Tenemos que ver si está bien, traerla de vuelta. Pablo se resistió. Lidia, es un viaje largo y caro. ¿Y para qué? Para que nos ignore. Déjala en paz. Es lo que quería, ¿no? No me importa lo que quería. Es mi madre, Pablo. Una señora de más de 70 años, sola, en un lugar en ruinas en medio de la nada. ¿Y si se cayó? ¿Y si se enfermó? ¿Puedes dormir por la noche pensando en eso? La discusión fue larga y acalorada, pero la determinación de Lidia, alimentada por la culpa y el miedo, era inquebrantable. En el fondo, necesitaba ver con sus propios ojos. Necesitaba entender qué había llevado a su madre a preferir un montón de escombros a su casa, a su familia. Finalmente, Pablo cedió, más para terminar la discusión que por convicción. Está bien, el próximo fin de semana vamos, pero no esperes que le ruegue que vuelva. Si quiere vivir como una ermitaña, es su elección. La decisión estaba tomada. Irían a Real de 14. Lidia sintió una mezcla de alivio y pavor. ¿Qué encontrarían allí? ¿Una madre arrepentida y necesitada, como preveía Pablo? ¿O algo completamente diferente? ¿Algo que ni siquiera podía imaginar? El viaje sería una búsqueda, no solo de mí, sino de respuestas que temía encontrar. La naturaleza, que hasta entonces había sido mi aliada, decidió poner a prueba mi determinación. Una noche, el cielo, que solía ser un terciopelo negro salpicado de estrellas, se cubrió de nubes pesadas y oscuras. El viento comenzó a aullar, un sonido gutural que parecía venir de las entrañas de la montaña, y entonces la tormenta se desató. No era una lluvia fina y mansa como la de la otra vez, era un diluvio. El agua caía a torrentes, con una furia que parecía querer lavar el mundo. Relámpagos rasgaban el cielo, iluminando el paisaje desolado por fracciones de segundo, seguidos por truenos que hacían temblar el suelo. Yo estaba en mi cuarto recién reformado. El techo del cobertizo, con mis parches, aguantó firme, pero el techo de este cuarto era el original, hecho de vigas de madera y tejas de barro. Lo había inspeccionado, pero no lo había rehecho por completo. La primera gotera comenzó tímida, cerca de la ventana, luego otra, en medio del cuarto. En pocos minutos, el agua comenzó a entrar por varios puntos. Puse todas las ollas y cubos que tenía para recoger el agua, pero era inútil. El sonido de las goteras se mezclaba con el ruido ensordecedor de la lluvia afuera. Lo peor vino cuando oí un crujido fuerte, seguido de un golpe sordo. Corrí afuera, protegiéndome el rostro de la lluvia. Parte del muro de piedras que había pasado semanas reconstruyendo se había derrumbado. La fuerza de la corriente que bajaba por la colina había sido demasiado para el mortero aún fresco. Me quedé allí, parada bajo la lluvia, mirando mi trabajo destruido. El agua empapaba mi ropa, el viento helado me cortaba la piel. En ese momento, sentí una desesperación profunda, una sensación de impotencia que no sentía desde el primer día. Era una tonta, una vieja ilusa, jugando a ser constructora. No podía luchar contra la fuerza de la naturaleza. No podía reconstruir una vida entera con mis propias manos. Era demasiado. El universo me estaba enviando una señal, diciéndome que me rindiera. Volví adentro, temblando de frío y de desánimo. Me senté en la cama, encogida, escuchando la sinfonía caótica de la tormenta. Los recuerdos de mi vida cómoda en Fresnillo volvieron. Una cama caliente, un techo seguro, comida en la mesa. ¿Qué estaba haciendo allí, en medio de la nada, librando una batalla perdida? La tormenta duró casi toda la noche. No dormí, solo me quedé sentada, sintiendo la humedad, el frío y la derrota infiltrarse en mis huesos. Pero cuando llegó la mañana, la lluvia paró. El sol salió, tímido, por entre las nubes. Salí y miré el paisaje. El aire estaba limpio, lavado. El olor a tierra mojada era intenso, revitalizante. Había destrucción. Sí, el muro caído, charcos de lodo por todas partes. Mi huerta estaba revuelta, pero el rancho todavía estaba en pie. Mi refugio estaba seco. Y la bugambilla, a pesar de haber perdido algunas flores, seguía allí, firme, sus hojas verdes brillando con las gotas de lluvia. Miré el muro caído, vi las piedras esparcidas en el lodo, y ya no sentí desesperación.
Sentí una rabia fría, una terquedad que venía del fondo de mi alma. La montaña me había derribado, pero no me iba a quedar en el suelo. ¿Crees que vas a vencerme así de fácil?, le susurré al viento. Ese día, no intenté reconstruir el muro. Comencé por algo más pequeño, pero igualmente importante. Fui a mi huerta. Con las manos, comencé a enderezar las pequeñas plantas de tomate, a limpiar el lodo de las hojas de calabaza. Algunas estaban rotas, perdidas, pero la mayoría, con cuidado, podía salvarse. El trabajo era lento, sucio, pero con cada planta que rescataba, sentía que mi propia fuerza volvía. No era de azúcar, no me iba a disolver con la primera lluvia. Era como la bugambilla de mi padre. Cuanto más dura la tormenta, más firmes se clavaban mis raíces en la tierra. El muro podía esperar, la huerta no. La vida necesitaba ser cuidada primero. Y al cuidar de esas pequeñas plantas, estaba, una vez más, cuidando de mí. La tormenta no me había quebrado. Me había mostrado dónde necesitaba ser más fuerte. Me había lavado de la última capa de autocompasión y estaba lista para empezar a construir de nuevo. Era un sábado por la mañana, 2 semanas después de la tormenta. El sol brillaba con fuerza y yo estaba afuera, rehecha, apilando las piedras del muro caído. El trabajo era más lento esta vez. Estaba construyendo una base más sólida, cavando una pequeña zanja para asentar la primera fila de piedras. Aprendiendo de mis errores, cantaba una canción antigua en voz baja, una canción de cuna que mi madre me cantaba. El ritmo de la canción se mezclaba con el ritmo de mis martillazos. Estaba concentrada, en paz. Fue cuando oí un sonido extraño, que no pertenecía a la sinfonía de la montaña. El sonido de un motor de coche, esforzándose por subir el sendero lleno de baches. Me quedé inmóvil, el corazón de repente acelerado. Nadie nunca venía en coche hasta aquí. Dejé mis herramientas y caminé hasta el borde de la colina, desde donde se podía ver el sendero, y entonces lo vi, un sedán gris, el tipo de coche que se ve en la ciudad, luchando contra las piedras y el polvo. Se me hizo un nudo en el estómago. Conocía ese coche. Era el coche de Pablo. Observé, paralizada, mientras el coche se detenía al pie de la colina, incapaz de subir más. Salieron 2 figuras. Incluso a la distancia, las reconocí, Lidia y Pablo. Miraron a su alrededor, como si estuvieran en un país extranjero. Luego, miraron hacia arriba, en dirección al rancho, y me vieron. Lidia saludó con la mano, un gesto vacilante. No correspondí. Me quedé allí, parada, mientras comenzaban la subida a pie. Mi mente era un torbellino. Rabia, miedo, tristeza. Una parte de mí quería correr y esconderme. Otra parte, la que había pasado meses reconstruyendo muros y a sí misma, plantó los pies en el suelo. No iba a huir. Ya no. Mientras se acercaban, pude ver sus rostros. Lidia parecía más delgada, con ojeras profundas. Había una expresión de ansiedad y alivio en su cara. Pablo estaba ceñudo, la camisa de botones arrugada y sucia de polvo. Miraba el rancho con una expresión de asco, como si estuviera inspeccionando una barriada. No me moví. Los esperé en la cima de la colina, con el polvo de mi trabajo pegado a la falda, las manos callosas apoyadas en la cintura. Yo era la guardiana de ese lugar, la reina de mi reino de ruinas. El corazón me latía con fuerza en el pecho, un tambor de guerra. Sabía que ese era el momento de la verdad. La batalla final no sería contra la maleza, el óxido o las tormentas. Sería contra el pasado, contra las expectativas y las culpas que traían consigo, subiendo mi colina. Finalmente llegaron a la cima, jadeando por la subida y la altitud. Se quedaron parados a unos metros de mí, el silencio pesado entre nosotros, roto solo por el viento. «Mamá», dijo Lidia con la voz entrecortada, una mezcla de llanto y acusación. «¿Qué está haciendo aquí?». La miré a ella, luego a Pablo. Respiré hondo el aire de mi montaña y me preparé. Ya no era la mujer que bajaba la cabeza, era la dueña de esa tierra, de esa vista, de esa vida. Y ellos estaban en mi territorio ahora. La mirada de Lidia barrió el escenario a mi alrededor. El muro a medio reconstruir, el cuarto con las paredes de adobe remendadas, el gallinero improvisado, la huerta que se recuperaba de la tormenta. Su rostro era una máscara de incredulidad y lástima. «Dios mío, mamá, mire este lugar, es una ruina. Y mírese usted, está sucia, delgada». ¿En qué estaba pensando? Nos volvimos locos de preocupación. Su voz temblaba, y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Permanecí en silencio, dejándola desahogarse. Se lo debía, la preocupación de una hija,
Pero entonces intervino Pablo, y el tono cambió. No tenía la preocupación de Lidia. Tenía la impaciencia de un hombre cuyo fin de semana había sido arruinado. «Preocupación es poco, Lidia», dijo, con la voz llena de sarcasmo, sin dirigirse a mí directamente. «Esto es una locura. Doña Beba, francamente, le damos una casa, comida, comodidad. ¿Y usted se escapa para vivir en una posilga? ¿Cuál es el problema? ¿Fue por esas tablas? ¿Se ofendió porque le dije que necesitaba ayuda?» La mención de las tablas, la simplificación grosera de toda mi vida de silencio a un único incidente, fue la chispa que encendió mi pólvora. Finalmente, hablé. Mi voz salió firme, más fuerte de lo que esperaba, forjada por el aire de la montaña y la soledad. No fue por las tablas, Pablo. Fue por la frase que vino con ellas. Fue por todas las frases, todos los silencios, todos los años. Lidia sollozó. «Pero mamá, la queremos, la necesitamos. Ustedes necesitan mi ayuda, Lidia». La corregí con amabilidad pero con firmeza. Y yo ayudé con todo mi amor, pero me perdí en el camino. Olvidé quién era. Me convertí en la abuela que ayuda, la doña Beba que hace el café. Ya no era una persona, era una función. Pablo resopló, cruzándose de brazos. «Ah, por favor, qué drama. Usted tuvo una buena vida. Mejor que esta, sin duda». Pateó una piedra con la punta de su zapato de ciudad. «Se acabó esta payasada. Recoja sus cosas. Vamos a casa». Dio un paso hacia mí, como si fuera a tomarme del brazo y llevarme a la fuerza. Y fue en ese momento que todo lo que había construido, dentro y fuera de mí, se solidificó. Di un paso atrás, levantando la mano para detenerlo. Mi mirada se encontró con la suya, y por primera vez en mi vida, no la desvié. «Yo ya estoy en casa, Pablo», dije, con voz de acero. Él se detuvo, sorprendido por mi resistencia. «No sea ridícula. No puede vivir aquí. No solo puedo, sino que estoy viviendo. Y estoy viviendo mejor que nunca». «¿Mejor?», rió, con una risa de escarnio. «¿Cargando piedras y durmiendo en la suciedad? Eso es vida». Y entonces, su frase, la frase que lo había empezado todo, volvió a mi mente, y se la devolví, transformada, afilada, un arma que yo misma había forjado. Miré mis manos sucias de tierra, las piedras que estaba moviendo, mi reino de polvo, y luego lo miré a él, a su rostro rojo de ira y frustración. «Agarra firme tú ahora, Pablo», dije, la voz baja, pero resonando con el poder de 72 años de silencio, «porque yo ya no cargo nada para ningún hombre». El efecto fue inmediato. El color desapareció del rostro de Pablo. Se puso blanco como la sal del desierto. El sarcasmo, la autoridad, todo desapareció. Se quedó mirándome, con la boca ligeramente abierta, como si le hubieran dado una bofetada. No tenía respuesta. Por primera vez, no tenía el control. Lidia dejó de llorar y nos miró, del uno al otro, la confusión en sus ojos dando paso a un atisbo de comprensión. Nunca me había visto así. Nadie lo había hecho. En ese momento, bajo el sol de Real de 14, no era la abuela, no era la viuda, no era la ayudante. Era Genoveva Castillo, dueña de mi tierra, de mi voluntad y de mi voz. Y el silencio que siguió a mi declaración fue el sonido más poderoso y liberador que jamás había oído. El silencio que se instaló en la cima de la colina era denso y pesado. Pablo, aún pálido, parecía haberse encogido. Abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. Aquel hombre, siempre tan lleno de opiniones y órdenes, estaba desarmado. Finalmente había encontrado un límite que no podía cruzar. Lidia me miraba con los ojos desorbitados. Ya no veía a una madre anciana y confundida. Veía a una extraña, a una mujer de una fuerza que nunca había sospechado que existiera. Y en el fondo de sus ojos, detrás del dolor y la confusión, vi una chispa de algo nuevo. Respeto. Finalmente, fue ella quien rompió el silencio. «Mamá, yo no sabía». Su voz era un susurro. «Lo sé, mi hija», respondí, el tono ahora más suave. Mi batalla no era con ella, ni yo lo sabía. Tuve que venir hasta aquí para descubrirlo. Pablo, recuperándose del shock, dio un paso atrás, negando con la cabeza. «Esto es una locura. Vas a morir aquí sola». Era un último intento de asustarme, de hacerme volver a la razón, a su razón. «Todos morimos un día, Pablo», dije, con calma. «Pero prefiero morir viviendo a mi manera que seguir viviendo a la tuya». No había nada más que decir. La conversación había terminado. Pablo se giró bruscamente y comenzó a bajar la colina, pisando fuerte, la rabia emanando de cada paso. No miró hacia atrás. Lidia vaciló. Miró a su marido que se alejaba.
luego a mí. Estaba dividida, atrapada entre dos mundos. El mundo que conocía, con sus reglas y comodidades, y el mundo que su madre estaba construyendo, un mundo de libertad y dificultad. «¿Usted va a estar bien?», preguntó, con voz débil. «Voy a estar de maravilla, mi hija». Di un paso hacia ella y, por primera vez, la abracé. Un abrazo de igual a igual, no de una madre que consuela a una niña, sino de una mujer a otra. Al principio estaba tensa, pero luego se relajó en mis brazos, y sentí sus hombros temblar con un llanto silencioso. «Cuídate, Lidia», dije, apartándola suavemente, «y cuida a los niños». Ella asintió, incapaz de hablar. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y, con una última mirada hacia mí, una mirada que contenía un universo de preguntas no hechas, se dio la vuelta y siguió a su marido. Me quedé allí, observándolos bajar, hasta que se convirtieron en dos figuras pequeñas y distantes. Los observé entrar en el coche y partir, levantando una nube de polvo que pronto se asentó. Y entonces, el silencio volvió, pero era un silencio diferente. Ya no era pesado, sino ligero, limpio. El aire parecía más fácil de respirar. Sentí un cansancio inmenso apoderarse de mí. La adrenalina de la confrontación se disipó, dejando mis músculos flojos. Caminé lentamente hasta una piedra y me senté, sintiendo el sol calentar mi rostro. No me sentía exultante ni triunfante. Me sentía en paz, una paz profunda y exhausta, como la que se siente después de una larga fiebre. La crisis había pasado. La batalla había sido ganada. Miré mis manos, las piedras que esperaban ser levantadas. El trabajo continuaba. La vida continuaba. Pero algo fundamental había cambiado. Había enfrentado mi pasado y lo había vencido. Había trazado una línea en la arena, y ahora todo lo que estaba de mi lado de la línea era mío, de verdad. Una lágrima corrió por mi rostro. Pero no era de tristeza ni de alegría. Era una lágrima de liberación. La liberación de un peso que ni siquiera sabía que cargaba hasta el momento en que lo solté. Y me sentí increíblemente, maravillosamente ligera. En los días que siguieron a la visita de Lidia y Pablo, una nueva tranquilidad se instaló en el rancho. La confrontación, aunque emocionalmente agotadora, había sido un punto final necesario. Me sentía como si hubiera pasado por una prueba de fuego y hubiera salido por el otro lado, purificada. Volví a mi trabajo con una energía renovada. El muro, que había sido un símbolo de mi lucha contra la adversidad, ahora era un proyecto de alegría. Cada piedra que asentaba era una afirmación de mi permanencia, de mi elección. Cerca de una semana después, estaba trabajando en la huerta, cuando oí que alguien me llamaba. «¿Doña Beba?». Me levanté y vi a una joven mujer parada al inicio de mi sendero. No parecía una turista. Llevaba vaqueros y una blusa sencilla, y cargaba una cesta de mimbre. Tenía el pelo largo y negro recogido en una trenza y una sonrisa tímida. «¿Sí?», respondí, limpiándome las manos en la falda. «Mi nombre es Isabel», dijo acercándose. «Vivo en el pueblo. Mi abuela era amiga de sus padres». Aquello me sorprendió. «¿De verdad? ¿Cómo se llamaba?» «Elodia». Siempre contaba historias sobre este rancho, sobre las fiestas que había aquí. El nombre me trajo una oleada de recuerdos. Elodia era una de las mejores amigas de mi madre. Claro que me acuerdo de Elodia, una mujer maravillosa. Isabel sonrió, su rostro iluminándose. «Supe que usted había vuelto y que estaba reconstruyendo el lugar». Me dio curiosidad y admiración. Levantó la cesta. «Le traje un poco de queso de cabra y pan que hice esta mañana. Pensé que tal vez le gustaría». Aquel gesto simple de amabilidad me conmovió profundamente. «Muchas gracias, mi hija. Pase, por favor. Siéntese». Le ofrecí un poco de agua fresca del pozo y nos sentamos a la sombra de la pared que yo había reparado. Isabel miraba a su alrededor con una fascinación genuina. «Es increíble lo que está haciendo aquí», dijo. «Sola. Una nunca está completamente sola cuando tiene un propósito», respondí. Conversamos durante más de una hora. Isabel me contó sobre su vida en el pueblo. Era maestra en la pequeña escuela local. Habló de sus sueños de viajar, pero también de su amor por Real de 14, por sus tradiciones y su historia. Me hizo preguntas sobre mis padres, sobre cómo era el rancho antiguamente. Su compañía era ligera, su curiosidad revitalizante. No me miraba con lástima, como Lidia, ni con desdén, como Pablo. Me miraba con admiración, como si yo fuera una guardiana de historias, una pionera. Cuando se preparó para irse, dijo: «Doña Beba, si algún día necesita una mano para cargar algo pesado, o simplemente alguien con quien conversar, por favor, búsqueme».
Me encantaría ayudar. Lo recordaré, Isabel. Y usted, venga a tomar un café conmigo cuando quiera. Pronto tendré tomates de mi propia huerta para ofrecerle. Se fue, y la observé bajar por el sendero, sintiéndome menos sola que en cualquier momento desde que llegué. La visita de Isabel fue un regalo. Fue la prueba de que mi nueva vida no tenía por qué ser una vida de aislamiento total. Una nueva comunidad se estaba formando a mi alrededor, una comunidad basada no en la obligación o el parentesco, sino en el respeto mutuo y la amabilidad. Don Mateo, con su amistad práctica, y ahora Isabel, con su admiración y calor humano, eran los primeros ladrillos de mi nueva estructura social. No exigían nada de mí, simplemente me aceptaban como era, doña Beba, la mujer que estaba reconstruyendo el rancho de los Castillo, y por primera vez sentía que ese título me sentaba perfectamente. El viaje de regreso a Fresnillo fue silencioso y tenso. Pablo conducía con las manos apretando el volante, la mandíbula apretada. Se sentía humillado, derrotado. Su suegra, a quien siempre había visto como una figura dócil y sumisa, lo había enfrentado y vencido. Su autoridad había sido desafiada y desintegrada en el polvo de aquella montaña. Lidia, en el asiento del copiloto, miraba por la ventana sin ver el paisaje. La imagen de su madre, fuerte, desafiante, con la voz firme y los ojos brillantes, no se le iba de la cabeza. Sus palabras resonaban en su mente. Ya no era una persona, era una función. La frase la golpeó con la fuerza de una revelación. Empezó a pensar en su propia vida. ¿Era ella Lidia? ¿O era la esposa de Pablo, la madre de Santiago y Lucas, la vendedora de la tienda? ¿No estaba ella también, en cierto modo, desempeñando una serie de funciones? Miró a su marido a su lado. Lo amaba, pero lo había visto a través de los ojos de su madre. Había visto su impaciencia, su forma de dar órdenes disfrazadas de peticiones, su convicción de que el mundo debía girar a su alrededor. Y, lo que era peor, se había visto a sí misma, la forma en que se adaptaba, cómo apaciguaba, cómo ponía las necesidades de él y de los niños siempre por delante de las suyas. El viaje continuó en silencio durante más de una hora. Finalmente, Lidia habló, la voz baja, casi un murmullo. Parecía feliz, ¿no crees? Pablo la miró de reojo, incrédulo. ¿Feliz? Lidia, ¿viste ese lugar? Está viviendo en la basura. Se ha vuelto loca. Eso es lo que pasa. No, Pablo, no es locura. Lidia se giró para encararlo. Es valentía. La valentía que yo nunca he tenido. La sinceridad en su voz lo tomó por sorpresa. ¿Valentía para qué? ¿Para abandonar a su familia? ¿Para dejarnos tirados? No. La valentía de decir basta. La valentía de elegir su propia vida, aunque sea una vida más difícil. Hizo una pausa, reuniendo fuerzas para decir lo que realmente pensaba. No la tratábamos bien, Pablo. Sé que no. La usábamos. Yo la usaba. La confesión quedó flotando en el aire, pesada e incómoda. Eso no es verdad, respondió él a la defensiva. Le dimos un hogar, le dimos un cuarto. Un hogar es un lugar donde te ven, donde tienes voz. Y mamá no tenía voz en nuestra casa. Yo nunca la escuché de verdad. ¿Alguna vez le preguntaste qué quería? Pablo no respondió. La pregunta lo desarmó, porque la respuesta era obvia. El resto del viaje se hizo en un silencio diferente. Ya no era un silencio de rabia, sino de reflexión. La semilla de la duda había sido plantada en la mente de Lidia. El viaje a Real de 14 no la había llevado a rescatar a su madre. En cambio, la había forzado a mirarse a sí misma, a su matrimonio, a su vida. No sabía qué haría con esa nueva percepción. Cambiar patrones de toda una vida era difícil, pero algo dentro de ella se había roto. La fachada de su vida perfecta de clase media tenía una grieta, y a través de ella podía ver la verdad incómoda de su propia sumisión, tan parecida, y sin embargo tan diferente, a la de su madre. La revolución de Genoveva Castillo no había terminado en la cima de aquella colina. Acababa de comenzar, silenciosamente, en el corazón de su hija. El viaje de regreso a Fresnillo no era un fin, sino el comienzo de un nuevo e incierto viaje para Lidia. El tiempo en Real de 14 no corre, fluye. Las estaciones cambiaron. El calor del verano dio paso a los vientos fríos del otoño y luego al frío cortante del invierno. Y con las estaciones, mi rancho y yo nos transformamos. El muro finalmente se completó, sólido y orgulloso, rodeando mi pequeña propiedad. La huerta, después de sobrevivir a la tormenta, floreció, dándome más verduras de las que podía comer. Intercambiaba mis tomates y chiles por queso y leche,
con los vecinos más cercanos. Con la ayuda de un albañil del pueblo, recomendado por don Mateo, y usando el resto de mi dinero, logré reparar el techo de la casa principal e instalar una ventana de vidrio en mi cuarto. Era un lujo que me llenaba de alegría cada mañana, cuando la luz entraba e inundaba la habitación. Mi amistad con Isabel se profundizó. Los domingos, subía a la colina para tomar café conmigo. Me traía libros de la escuela para que leyera. A cambio, le enseñaba los secretos de la cocina de mi abuela, las recetas que pensé que morirían conmigo. Nuestras conversaciones llenaban el silencio, un intercambio de sabiduría y juventud que nos enriquecía a ambas. En el pueblo, dejé de ser una curiosidad. Me convertí en parte del paisaje. La gente me conocía como Doña Beba la Fuerte. El apodo, que podría haber nacido de una burla, ahora se decía con genuino respeto. No se referían a la fuerza física para cargar piedras, sino a la fuerza de espíritu de una mujer que, a la edad en que la mayoría de la gente se retira, decidió empezar de nuevo. Me sentía más saludable que en años. El trabajo físico diario, la comida fresca, el aire puro, todo ello fortaleció mi cuerpo. Pero el mayor cambio fue interno. La ansiedad constante que me acompañaba en la casa de Lidia desapareció. El sentimiento de ser una carga, de tener que justificar mi existencia a través del servicio, se fue. Era útil, sí, pero para mí misma. Mis manos trabajaban para mi sustento, para mi comodidad, para mi belleza. Había un propósito en cada acto, y ese propósito era mío. Aprendí a apreciar mi propia compañía. Descubrí que tenía pensamientos interesantes, que me gustaba observar a los pájaros, que tenía un sentido del humor que había sido sepultado por décadas de seriedad. Hablaba sola, con las gallinas, con las plantas, y no me sentía loca, me sentía libre. Claro, había días difíciles, días de soledad, cuando el silencio pesaba, días en que el dolor de espalda era más fuerte, días en que extrañaba oír la risa de mis nietos. Pero esos días pasaban, y la paz siempre volvía, como la marea. No era rica, no tenía comodidades materiales, pero poseía algo mucho más valioso, la dignidad de ser la única autora de mi propia historia. Un día, un turista que visitaba el pueblo subió hasta mi rancho, atraído por la visión del humo saliendo de mi chimenea. Era fotógrafo. Me pidió permiso para hacerme un retrato. Dudé, pero acepté. Me pidió que me pusiera de pie frente a mi casa, con la sierra de fondo. Me alisé la falda, me ajusté el pañuelo en la cabeza. Miré a la cámara. No intenté sonreír, solo miré, con la serenidad que sentía. Semanas después, Isabel me trajo una revista, y allí estaba yo, en una página entera. Una foto en blanco y negro, mi rostro, un mapa de arrugas, mis ojos, tranquilos y profundos, y debajo de la foto, la leyenda, Genoveva Castillo, 73 años, la raíz de Real de 14. Miré esa foto durante mucho tiempo, y por primera vez vi la belleza en mi vejez, la belleza de la resiliencia, la belleza de una raíz que, contra todo pronóstico, encontró un lugar en la tierra dura para afianzarse y florecer. Una tarde de primavera, cuando las flores silvestres pintaban las colinas de amarillo y morado, oí de nuevo el sonido de un coche en el sendero, pero esta vez mi corazón no se disparó de ansiedad. Había una calma curiosa dentro de mí. El coche era diferente, un modelo más pequeño, más viejo, y solo una persona salió de él. Era Lidia, sola. Subió la colina despacio, sin la prisa ansiosa de la última vez. Llevaba ropa sencilla, zapatos prácticos. Traía un pequeño bolso cruzado. Cuando llegó a la cima, se detuvo y miró a su alrededor. Sus ojos ya no vieron ruinas, sino el trabajo, el orden, la vida que yo había creado. «Hola, mamá», dijo con voz suave. «Hola, mi hija», respondí, apoyando el azadón en la pared. «Qué sorpresa. Yo necesitaba venir, sola». Me miró, y por primera vez vi a mi hija sin filtros, sin las máscaras que usaba. Vi su vulnerabilidad. «¿Podemos hablar?» Preparé un té de manzanilla que yo misma había cosechado y secado. Nos sentamos afuera, a la misma sombra de la pared donde había conversado con Isabel. El silencio entre nosotras ya no era hostil, sino expectante. Fue Lidia quien habló primero. «Las cosas han cambiado en casa, mamá. Después de esa visita, yo cambié». Me contó que había tenido largas y difíciles conversaciones con Pablo, que había empezado a imponer sus propios límites, a tener su propia voz. Contó que había vuelto a estudiar, terminando un curso que había abandonado cuando se casó.
Contó que Santiago y Lucas ahora tenían tareas domésticas, que Pablo había aprendido a cocinar lo básico. La dinámica de la casa, antes tan rígida, se estaba transformando lentamente. No es fácil, admitió, con los ojos llorosos. A veces, Pablo no entiende. A veces, yo misma me siento culpable por querer algo para mí, pero entonces me acuerdo de usted, de su fuerza, y sé que es el camino correcto. Extendió la mano y tomó la mía. Su mano era suave, la mía, áspera y callosa. Lo siento mucho, mamá. Siento no haber visto, no haber entendido. Estaba tan atrapada en mi propio mundo, en mis propias obligaciones, que no vi que usted se estaba ahogando. Aquellas palabras, la confesión sincera, la disculpa que nunca exigí, derribaron la última muralla que aún existía dentro de mí. Las lágrimas acudieron a mis ojos. Te perdono, mi hija, y tienes que perdonarte a ti también. Hiciste lo que creías que era correcto, lo que te enseñaron a hacer. Conversamos durante horas, ya no como madre e hija en una jerarquía de cuidado y obligación, sino como dos mujeres, compartiendo sus luchas, sus descubrimientos. Le conté sobre don Mateo, sobre Isabel, sobre la alegría de cosechar mi primer maíz. Ella me contó sobre su curso, sobre los desafíos de redefinir su matrimonio, sobre el orgullo que sintió cuando hizo su primera venta importante en la tienda. Cuando el sol comenzó a ponerse, se levantó para irse. Le traje una cosa, dijo, sacando un objeto de su bolso. Era un teléfono celular simple, para personas mayores, con teclas grandes. Ya está cargado y con saldo. Les enseñé a los niños a mandar mensajes de voz. La extrañan. Dudé por un momento. Ese aparato era un vínculo con el mundo que había dejado atrás. No es para que vuelva, mamá, dijo, como si leyera mis pensamientos. Es solo para que podamos oír su voz de vez en cuando, y para que usted pueda oír la nuestra. Sin obligaciones, solo conexión. Acepté el teléfono. Era un tratado de paz. El reconocimiento de que podíamos tener un nuevo tipo de relación, uno que no se basaba en la proximidad física o el servicio, sino en el amor y el respeto a distancia. Me abrazó en la despedida. La quiero, mamá, y estoy muy orgullosa de usted. Yo también te quiero, mi hija, y también estoy orgullosa de ti. La observé irse, y esta vez no hubo tristeza en la partida. Hubo esperanza. Mi revolución no había sido solo mía. Se había extendido, había creado ondas, había transformado a las personas que amaba. La raíz que había plantado en esa montaña estaba dando frutos que nunca esperé cosechar. Mi día comienza ahora con dos cantos, el del gallo, insistente y terrenal, y el suave pitido del celular, cuando llega un mensaje de voz de mis nietos. Buenos días, abuela Beba, te quiero. Escucho sus voces, sonrío, y entonces comienzo mi ritual. Lo primero es salir. El aire de la mañana en Real de 14 es como un trago de agua pura, limpia los pulmones y la mente. Miro hacia el este, a la sierra donde va a nacer el sol, y agradezco. Agradezco por el día, por la fuerza en mis piernas, por el techo sobre mi cabeza. Un agradecimiento simple, silencioso, para quien quiera que esté escuchando. Después, cuido de mis animales. Las gallinas ya están alborotadas. Les lanzo un puñado de maíz, les cambio el agua y recojo los huevos. La sensación del huevo tibio en la palma de mi mano sigue siendo un pequeño milagro. Con los huevos en la cesta, enciendo mi fogón de leña. El olor de la madera quemándose se mezcla con el del café que cuelo en un filtro de tela. Tomo mi desayuno en la puerta de casa, mirando mi huerta. Veo las hileras de maíz creciendo, las calabazas extendiéndose por el suelo, los tomates empezando a enrojecer. Es un cuadro vivo, que cambia cada día, y yo soy la pintora. El resto de la mañana está dedicado al trabajo. Siempre hay algo que hacer. Cuidar la huerta, reparar una cerca, revocar una pared. Es un trabajo físico, que me deja cansada, pero es un cansancio bueno, un cansancio que produce, que crea. No es el cansancio del alma que sentía en Fresnillo, ese que venía de hacer cosas que no tenían significado para mí. A mediodía, el sol pega fuerte. Es la hora de la siesta. Preparo un almuerzo sencillo con lo que coseché. Una ensalada de tomate, tortillas con huevos y chile, como despacio, saboreando cada bocado. Después, me acuesto en mi cama durante 1 hora. Leo uno de los libros que Isabel me presta, o simplemente cierro los ojos y escucho el silencio de la montaña. Por la tarde, el trabajo es más ligero. A veces, me siento en el porche y tejo ganchillo. Otras veces, camino por las colinas, descubriendo nuevas plantas, nuevas vistas. Conozco este pedazo de tierra como la palma de mi mano.
Conozco las rocas, los árboles, los lugares donde se esconden los conejos. El final de la tarde es mi momento sagrado. Me siento en mi piedra favorita, la misma donde lloré el primer día, y observo el atardecer. El cielo se transforma en un espectáculo de colores: naranja, rosa, violeta. Es un show que ocurre todos los días, gratis, y nunca es igual. Y me siento la espectadora más privilegiada del mundo. Por la noche, la vida se aquieta. Ceno a la luz de un quinqué de aceite. A veces, enciendo la pequeña radio de pilas que compré y escucho música antigua. Otras veces, simplemente me quedo sentada, mirando las estrellas. El cielo aquí es tan oscuro que se puede ver la Vía Láctea como un río de diamantes. Me siento pequeña y al mismo tiempo conectada a algo inmenso. Antes de dormir, tomo el celular. Escucho los mensajes del día. Lidia me cuenta sobre su clase. Santiago me cuenta que metió un gol en el fútbol. Lucas canta una canción que aprendió en la escuela. Respondo con un mensaje de voz, contándoles sobre mi cosecha, sobre un pájaro diferente que vi. Mi vida es sencilla, es repetitiva. Para algunos sería monótona, pero para mí está llena de significado. Cada día es una prueba de mi fuerza, de mi elección. No tengo lujos, no tengo comodidades modernas, pero tengo paz, tengo propósito. Me tengo a mí misma. Ya no soy una carga para nadie. Soy una raíz, y mi vida, día tras día, es el lento y hermoso proceso de crecer, anclada en mi propia tierra. Esta mañana, mientras regaba las tomateras, sentí una punzada en la espalda, un recordatorio de que mis 74 años no son solo un número. Tuve que detenerme, enderezarme despacio y respirar hondo. Antiguamente, un dolor como ese sería una señal de debilidad, un pretexto para que me dijeran que fuera con calma, que dejara que los demás lo hicieran. Pero aquí, sola, el dolor es solo un hecho, una información que mi cuerpo me da. Me dice que cambie de posición, que descanse un poco, que no cargue el cubo tan lleno la próxima vez. No me disminuye. Me enseña a ser más inteligente con mi propia fuerza. Me senté al borde de la huerta, mirando mi pequeño reino. Recordé aquel día, bajo el sol de Fresnillo, cuando la frase de Pablo me golpeó. Agarre más firme. Él creía que estaba hablando de una tabla de madera. Mal sabía él que me estaba dando la orden que mi alma esperaba para, finalmente, desobedecer. Toda mi vida agarré firme. Agarré firme en mi matrimonio, en mis obligaciones de madre, en mi papel de abuela. Sostuve las riendas, aguanté el peso, mantuve todo en su lugar. Pero al hacerlo, estaba dejando escapar lo único que realmente importaba: a mí misma. La revolución no fue irme de casa. La revolución fue la decisión de soltar las expectativas de los demás, soltar la culpa, soltar la idea de que mi valor residía en mi utilidad para la familia. Y al soltar todo eso, mis manos quedaron libres para agarrar algo nuevo, las herramientas para construir mi propia vida. Mi hija, Lidia, viene a visitarme de vez en cuando. Nuestras conversaciones son diferentes ahora. Me cuenta sus sueños, sus miedos, me pide consejo. No como una hija pidiendo permiso, sino como una mujer buscando la sabiduría de otra. Pablo nunca más vino. Creo que esta montaña es demasiado alta para que su orgullo la suba, y está bien. Cada uno tiene la montaña que merece escalar. La gente del pueblo todavía me llama Doña Beba la Fuerte. Me gusta el apodo, porque la verdadera fuerza no está en no caer nunca, sino en aprender a levantarse, sin importar la edad. No está en cargar el mundo a la espalda, sino en tener el coraje de poner ese mundo en el suelo y elegir cargar solo lo que te pertenece. Lo descubrí tarde, pero lo descubrí a tiempo. No nacemos para ser la carga de nadie, ni para cargar el peso de los demás. Nacemos para ser raíz, y una raíz, mi gente, cuando decide afianzarse en la tierra, no hay tormenta ni hombre que la arranque. Puede doblarse con el viento, puede perder algunas hojas, pero permanece, firme, fuerte, viva. Y si esta historia mía, nacida del polvo y del silencio, ha plantado una pequeña semilla en usted, ayude a nuestra comunidad a crecer también. Así como una raíz necesita buena tierra, un canal como este necesita gente. Suscríbase, deje un comentario contándome qué significa agarrar firme en su vida y comparta esta historia para que otras raíces puedan encontrar su fuerza. Crecemos más fuertes, juntos. Ahora, si me disculpan, mis tomates me necesitan. Y por primera vez, soy yo quien decide cuándo el trabajo está hecho.